Y va a entrevistar a los guerrilleros sandinistas, como en los 80s, ¿no? Cabe decir que de Sandino es de los 40s y hasta el 79 triunfa la revolución sandinista. O sea, imaginen el nivel de lucha que tiene ese pueblo nicaragüense, ¿sí? Algo similar nada más lo estaría dando en este momento el pueblo venezolano resistiendo la arremetida internacional de medios de comunicación, guerra mediática, económica, política, y aún así dando la cara a esa alianza cívico-militar profundamente chavista, ¿sí? O sea, a ese nivel nada más podemos encontrar otro pueblo bravo, el nicaragüense, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en las entrevistas, la francesa, que aparte está genial, ¿no? La figura de la periodista francesa, que claro, en Francia pues es la luchadora y la activista, y choca con los sandinistas y su construcción de la vida y sale como corriendo, ¿no? Entrevista a niños, por ejemplo, niños guerrilleros. Y entonces les dice, oye, ¿tu papá no te regaña de que estés aquí en la guerrilla en vez de ir a la escuela? Le dice, ¿sí? El niño dice, no, mi papá quiere que esté aquí luchando con el pueblo. ¿No? La periodista, güey, tu papá es un sociópata, ¿no? ¿Sí? Le dice, oye, pero tú eres un niño, tú tienes que estar jugando y... ¿no? Como en Euro Disney, ¿no? Tienes que estar en Euro Disney con los niños franceses, ¿no? Y el chico dice, no, ahora es momento de luchar, ¿sí? Entonces, ¿qué importa que yo estuviera jugando si mi pueblo está sufriendo? ¿Sí? Eso es que el niño, y es el caso, ¿no? Porque Foucault también habla de la infantilización de la sociedad. Hacer no solo cuerpos dóciles, sino cuerpos infantiles. Foucault dice, el niño es un invento del siglo XVIII. Así como yo les digo que la vida es un invento del siglo XIX, el niño es un invento del siglo XVIII. O sea, no, este corte que tenemos no es natural entre vivos y muertos. Asimismo, la idea del niño angelical, romántica, donde tiene que ser un ser pasivo, receptivo y dócil, más bien es el periodo que le llaman infancia, para domesticar al humano y luego entonces hacerlo un sujeto permanente pasivo. Eso la guerrilla lo supera, lo revierte, por muchas formas, por muchas razones que no da tiempo como de explorar, pero en realidad cuando uno estudia la guerrilla se da cuenta que hay mucho, o sea, es algo muy inexplorado pues por lo mismo, porque queda en el campo de la represión, queda invisibilizado. Los medios de comunicación que ustedes han visto cuando les hablan de que en Venezuela está un pueblo resistiendo, el pueblo queda invisibilizado. Ese loco de Maduro dictador que tiene a todos esclavizados y pobres. O sea, nunca te dicen, no, güey, es el pueblo el que quiere ese proyecto, ¿sí? Que prefiere resistir a que, digamos, le quiten los embargos tal y vuelva a ser la Venezuela de la corrupción para los ricos, porque el Guaidó y el Capriles y todos esos pues representan o sea, la oligarquía de toda la vida de Venezuela. O sea, no es un cambio, digamos, revolucionario, no. Cuando estaban en la frontera en Táchira y en Cúcuta disputándose eso, estaban en un prostíbulo. El Iván Duque, el presidente de Colombia, y el Juan Guaidó estaban en un prostíbulo. Juan Guaidó traía un golpe de que una prostituta le pegó y hay un video, por ejemplo. Entonces, ¿esos qué luchadores van a hacer? Más bien son los representantes de lo mismo, pues. Pero, ok, en este sentido, el niño guerrillero no solo desobedece la infantilización de la sociedad, sino sobre todo la periodista, ya que se traumó con la respuesta que dio de que mi papá y yo quiero estar y por mi voluntad y qué importa estar jugando si el pueblo o sea, una respuesta muy adulta, por así decirlo, o muy avanzada, porque pues los adultos mismos no, justo serían como un poco más cobardes quizás, ¿no? Quizás el niño tendría esa libertad para poder decir ese tipo de cosas más fácil, pero luego ese punto ya para terminar, donde dice, oye, pero te puedes morir en cualquier momento, ¿sí? Y ese niño responde, no, es que los guerrilleros no le tenemos miedo a la muerte. Lo que le jode más al dispositivo biopolítico de los guerrilleros
es que ya superaron el límite, ¿sí? Ese límite no los estructura, porque lo que estructura la vida y la muerte es el miedo. No, más que una categoría natural, es una categoría histórica basada en el miedo. Ya dijimos con Freud que tiene que ver con la culpa y con la envidia. Pues agregaríamos un tercer componente más, el miedo, ¿sí? Entonces, esta idea de querer estar vivos y cuidar la vida y que la vida es hasta que yo me muera y deje de respirar, es un constructo, y sobre todo está basado en una idea de tener miedo a arriesgar, ¿sí? Tienen miedo a lo diferente. Dicen unos raperos venezolanos que el siglo XX se puede resumir como el miedo burgués al cambio, ¿sí? Bueno, eso dicho así, en una, ¿no? en un punchline de rap, es esto que estamos viendo, este tercer trazo, ¿sí? Fíjense, más que un corte natural, el corte es histórico y es una gestión del miedo, lo que hace, digamos, la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, ahí pasamos, en el guerrillero, pasamos a la idea de dar la vida, que sería una idea en Agamben, que es un discípulo, un continuador de Foucault, pero Agamben no interpreta desde la guerrilla, le falta Latinoamérica al buen Agamben, ¿no? Está muy italianizado. Digamos que dar la vida se refiere a cómo eres carne de cañón, cómo eres totalmente desechable, ¿sí? Esa misma disposición a dar la vida en la guerrilla cambia por completo, ¿sí? Porque no es desde la autoestima bajo, por así decir, ¿no? De decir, bueno, ya, pues todos pisotéenme, yo no valgo nada, ya, o sea, voy a hacer lo que el dispositivo quiera. No, ¿sí? Es más bien, voy a luchar contra el dispositivo y no me importa morir. O sea, lo que el guerrillero nos devuelve es que ya no tiene miedo, o sea, ya superó el límite de la vida y la muerte moderno occidental. Eso sería lo fundamental que se une con lo de Víctor. O sea, el límite es una construcción. Pensémoslo en términos, y eso era el seminario de los sueños de hace 2 años. Descartes diciendo, ¿quién me garantiza que esto no es un sueño? La duda cartesiana, ¿cierto? Si eso lo quieren rastrear, está muy bonito explicado en las reglas del método de Descartes, buscando un método filosófico para salir del sueño o alcanzar la certeza, como lo llaman. Descartes dice, es que mi percepción puede ser un engaño, puedo estar dormido. Luego entonces, ¿quién me garantiza que esto es un sueño? Bueno, siendo cartesianos, o al menos con la duda, todavía no tengo el método, diríamos, ¿quién nos garantiza que esto es la vida? Siendo lacanianos, cuando Lacan habla sobre la Biblia diciendo cosas como, ¿y si esto es el purgatorio? ¿Qué tal que ya estamos muertos y estamos en el purgatorio? El capitalismo es más cercano al purgatorio, ¿cierto? ¿Sí? Nada más que para no dar cuenta del purgatorio, pues nos lo tienen que vender como que es la vida como... Pero piensen, o sea, todo ese es el constructo. O sea, la vida como lo óptimo, lo ideal, lo que hay que cuidar, ¿sí? Como si fuera todo. Te mueres y se acaba. Una idea muy biologicista, ¿cierto? Se muere tu cuerpo, se acaba todo, ya no hay más que esto, hay que cuidar la vida y ahí todo. Y ahí nos echamos al planeta Tierra, los recursos, ¿sí? La fuerza, todo ahí se tiene que acabar, ¿sí? Claro, porque pareciera que esa construcción ahí termina, ahí está el fin, ¿sí? Sin embargo, si esto es el purgatorio, ¿qué más importaría la vida? Si ya estaríamos como con -1, por así decirlo, ¿sí? Pero ¿qué tal que si fuera la vida, ¿no? O sea, no estamos en el purgatorio, sí, esto sí es la vida, ¿no? La vida, ¿no? Esto es la vida. Ok,
Pero si se va a acabar, ¿por qué entonces vivimos como si pensemos en el seguro de vida? ¿No? ¿Por qué vivimos como con seguro de vida si sabemos que se va a acabar? ¿Por qué vivimos con miedo a estar vivos? Si en realidad se va a acabar, ¿por qué no podemos vivirnos de otra forma la vida, por ejemplo? Eso pareciera que el suicidio nos regresa también, no nada más como una mala decisión, por así decir, sino quizás lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es la vida, no es el purgatorio, ¿por qué la vivimos con ese estatuto ontológico? Es decir, ¿por qué le damos ese lugar primordial a esto? Y eso me conecta con los antiguos aztecas, los poemas de Moctezuma diciendo de que solo venimos a dormir a la tierra. O sea, los aztecas pareciera, al menos los sacerdotes, que tenían la idea de que la vida eran los sueños, por ejemplo. No la vida, ¿sí? Sino los sueños eran la vida, por ejemplo. Entonces es una construcción ahí o sea, se sale, ¿no? O sea, ¿por qué le damos, o sea, no solo que esto sea la vida, sino si sí lo es, ¿por qué la vivimos así? Y no en términos de cuidado y lo sagrado y no sé qué, no, sino en términos de miedo, ¿no? Eso sería lo principal, o lo que digamos el suicidio nos regresaría. Entonces, bueno, como dice Wittgenstein, hasta aquí enterramos la pala. Y bueno, no sé, Vic, si quieras terminar con algo. Pues sí, justo creo que el trazo que hace Javier acá con el asunto de la biopolítica, ahora podemos entender un poquito más la subversión que podemos entender desde la vida y la muerte y desde el suicidio. Si vamos a revertir, pensemos por ejemplo el aparato freudiano, la propuesta freudiana de existencia del psicoanálisis. No por nada el psicoanálisis apunta a los sueños y no a la vida diurna. O sea, pensemos en esta deslocalización, en esta descolocación tanto de vida y muerte. El sueño es mucho más importante en términos psíquicos que lo que es la vida diurna, digamos así. ¿Por qué? Porque los mismos estatutos están dentro de uno o de otro lado. Entonces creo que eso es como lo importante. En los términos de vida, de muerte, no podemos localizarlos específicamente. O sea, lo que dice Javier es bien interesante. Pensemos con la entrada de la modernidad, con Descartes. Bueno, quizás Descartes no fue la entrada de la modernidad, pero pues así se maneja. Descartes nunca, por más que le da vueltas a todo su pensamiento moderno, no puede responder su duda de ninguna manera, más que una beta interesante, que es como la de la jovialidad, y la jovialidad pensándola en sentidos espirituales. Eso creo que nos daría otra beta para avanzar un poco más. ¿Por qué? Porque la espiritualidad tiene que ver con una relación con uno mismo de forma diferente. Pensemos, ¿por qué no preguntamos más por nuestros sueños? ¿Qué soñamos? O sea, ¿por qué no platicamos de nuestros sueños de forma ordinaria? ¿Por qué vivimos en una sociedad donde pareciera que el sueño no es importante? ¿Por qué pensamos que el suicidio es como lo peor y vivir lo óptimo? Creo que toda esta vertiente del análisis de Foucault con la biopolítica está dándonos estas coordenadas y estas preguntas, igual que Freud. Lacan hace lo mismo. Justamente si ya pensamos en términos clínicos, para los que son acá psicoanalistas, psicólogos, que estén en el campo de la salud, lo que hace Lacan en un momento dado es justamente llevar al sujeto a perder el miedo, y la dirección que tome, la decisión que tome, no está dentro de los límites de la vida o la muerte, sino desde un cuidado diferente, desde una óptica diferente. Por eso el psicoanálisis se desprende, o es todo al revés de la psicología. No hay una finalización específica. Y eso es lo que creo que estamos planteando acá, el asunto. Tratar de desmarcarnos un poco del miedo a
a configurar una vida en términos diferentes, en términos de lo monstruoso, diría Foucault, en términos de la monstruosidad en el sentido de apertura, porque justamente si alguien que pierde el miedo se vuelve un monstruo en sentidos de que puede alcanzar a visibilizar otros campos de ficción diferente. La idea de la ficción en este sentido es que es una ficción muy recortada. El miedo lo que hace es recortar, delimitar los espacios y las visiones. Entonces, justamente, si lo pensamos, como les decía, desde Spinoza, que creo que es un personaje bien importante para entender la ética y sobre todo la ética desde Lacan, porque Lacan era totalmente spinozista, ese es un hecho. Lo que nos permite justamente la ética, o ser éticos en algún sentido, es romper el miedo y justamente hacerse una vida un poco más alegre. Pero no en términos también de la alegría, como de, sí, todo bonito, no. Eso también es el revés. O sea, pensemos en una alegría como de un poco más sueltos, un poco más de elección. Creo que desde ahí podríamos pensar otros campos interesantes para conectar también después la idea de un psicoanálisis o de una práctica o de una existencia más bien espiritual, que es el último trazo que trabaja Foucault, porque es para donde va justamente toda la idea de la biopolítica, lo que le permite al sujeto, porque pensemos, la biopolítica, por muy, como la hemos estado exponiendo y como lo ha hecho Javier ahorita, el asunto de la biopolítica, claro que es totalmente una connotación, digamos, negativa, pero a la vez es una positividad, porque la biopolítica también te da la apertura de poder conectarte desde una forma espiritual diferente. Pensemos, lo que hace Foucault es de pasar de la biopolítica a lo que después denomina transparencia. Es el trabajo espiritual de decir la verdad. Y creo que vamos a conectar después espiritualidad, verdad y ética. Entonces, yo por acá le dejaría como para ya dar la apertura a ustedes a las preguntas. Ese es el primer trazo, creo que todavía estamos como apenas delineando, pero ya aparte sí va a quedar también. Pero bueno, o sea, vamos avanzando poco a poco, entonces no sé, yo hasta acá le dejaría y la siguiente sesión voy a trabajar un poco más esta parte, pero no sé, las preguntas y lo que haya quedado por ahí en el tintero, pues excelente. Sí, bueno, quien haya faltado de la lista está acá adelante, sobre todo para lo del WhatsApp, y propongo que ahí surja, digamos, esta semana como las preguntas, una especie como de retroalimentaciones, y ya el próximo sábado traemos como una síntesis de lo que vaya surgiendo para, digamos, ya dejarlo acá y como no hacerlo más largo, ¿no? Porque, bueno, no sé, nosotros nos hemos escuchado sesiones de 5 horas, pero luego no, dirían los pedagogos, no es lo más, ¿no? Como que la atención solo dura, ¿cuánto dicen? ¿No? Entonces esto ya se perdió hace mucho, ¿no? Pero no sé, creo que así propongo, o no sé si hay alguien que quiera preguntar algo así como, sí. Yo sí, rápido, me vienen un montón de palabras como a la cabeza con el final de análisis y todo esto que es parte del análisis mismo y que tiene que ver con ponerse en el riesgo, incluso en tomar una postura frente al suicidio. También me surgía durante el segundo trazo la diferencia que ya apuntaban otros sobre el sacrificio y lo que tendría que ver con el suicidio, y ya hacia el final, ¿cómo funcionaría o cómo podríamos aplicar todo esto de lo que estamos hablando hacia, por ejemplo, los casos de los niños sicarios, ¿no? Donde hay precisamente toda una decisión, hay una vivencia, sí son parte de una biopolítica, por así decirlo, pero también hay un apartado de convicción que desde Durkheim esto de, ¿cómo se llama? En la misma teoría del suicidio, como la anomia, me parece que lo menciona, aparece y que se marca, ¿no? Bajo los sesgos de marginación y de xenofobia que en México pues estamos a la orden del día, más en el Estado de México, y para los que estamos en clínica es algo que se escucha, quien lo quiere escuchar y quien le presta atención, y quien no, pues lo puede ignorar bastante bien. Eso por un lado. También había una cosa que decía Foucault, me parece cuando va a Irán, que le gira instrucciones, ¿no? De muerto antes de morir, que no se negocia con los terroristas.
Y eso también es como algo como que hay que me quería como decirlo nada más. Ya, gracias. Bien, bueno, pues les propongo empezar con esto la siguiente, o no sé cómo vean. ¿Sí? Sí, no para ver. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias a todos y a todas por venir.